Bienvenidos a Centro Sefará Israel. Como saben, es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y primero, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias a mi querida amiga Miriam Moscona, que viene de México y además viene herida, así que espero que se recupere pronto. Y bueno, habréis visto al pasar una exposición, que es una magnífica exposición sobre los judíos del Al-Ándalus. Se necesita tiempo para verla, podéis echar un vistazo rápido, pero leer el texto requiere tiempo y sí que invitamos a hacerlo porque realmente ha tenido mucho esfuerzo y además es muy interesante. Y Miriam viene a hablar, como podéis ver, del judeo español y sus huellas 5 siglos después. Pero además acaba de publicar este libro, León de Lidia. Miriam es una escritora que nació en México, aunque su memoria y de alguna forma también su identidad tiene que ver con España, con los sefardí, sobre todo con los judíos que llegaron de Bulgaria. Ella cuenta en muchas de sus historias, en sus libros, va deshojando la cebolla para llegar a ese fondo de historia personal que siempre nos deja además con una intensidad del conocer y del saber. Y además es profesora y una magnífica poeta. Yo de verdad que quiero agradecer a Miriam de que esté aquí. Ella está haciendo un pequeño tour por algunas ciudades españolas porque es una escritora muy leída y que a todos nos interesa desde muchos puntos de vista. Como me decía hoy un amigo escritor, Juancho Armand Marcelo, es una de las que están en el bombo literario. Esto significa que da igual si se vende mucho, se vende poco, forma parte de lo que es la memoria literaria y que deja un sedimento importante. Así que Miriam, muchísimas gracias por estar aquí. Y si quieres, tendrás que dar... Para empezar, yo creo que Miriam nos puede, como hablábamos de siglos después, hablemos de esos primeros siglos y exactamente a qué nos referimos con el judeo español, que es que probablemente los judíos que vivieron en España antes de la expulsión, en la parte del Andalus, que hablaban el árabe, pero también después, posteriormente, ellos hablaban el idioma que hablaban los que estaban con ellos, convivían. Probablemente algunas palabras tendrían o incorporaban del hebreo o de las costumbres particulares, pero al salir hubo un gran shock traumático para todos ellos y se llevaron parte, sobre todo en la zona de los que se fueron al norte de Marruecos y los que se fueron a los Balcanes. Mi familia viene del norte de Marruecos, la suya viene de lo que era esa zona de los Balcanes. Se llevaron esa parte del español. Miriam, cuéntanos también tus reflexiones acerca de esa lengua que se llevan, ¿no? de ese español. Y para luego iremos adelantándonos al resto de la historia que surgió en esta lengua. Claro que sí. Pues yo también agradezco que estén esta tarde aquí. Le agradezco a este centro importante, de verdad importante. Qué bueno que exista, qué bueno que existes tú para dirigir la parte cultural. Y bueno, para mí es significativo estar acá. Fíjense que para mi enorme sorpresa, con muchos libros de poesía atrás, publiqué mi primera novela ya bastante grandecita, así que de pronto me convertí en una escritora joven, ¿no? Porque pues era mi primer libro de narración. Y ese libro se llama Tela de cebolla, se publicó en México, en Argentina, aquí en España, el año que entras sale en Francia, se tradujo al italiano, ha tenido buena estrella, pero el primer lugar donde se presentó el libro aquí en España fue aquí y fue muy significativo por razones que a mí personalmente me mueven y me conmueven. Se publicó en la editorial para mí más inalcanzable. Yo nunca me imaginé que
acantilado iba a voltear a verme. Fue una historia realmente sorpresiva para mí el haber llegado a esa editorial, dirigida en ese entonces por su creador, Rauma Valcorba, y cuando se presentó el libro aquí en España, en este centro, hay un jardincito, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, fue una enorme sorpresa que él viniera desde Madrid, yo no lo esperaba. Y a esa presentación, pues vino la mejor amiga que he tenido aquí en Madrid, mexicana, que se vino, ya saben, a hacer un máster, se enamoró y aquí se quedó. Y ella estaba entre el público, pero tristemente ella, Adela, estaba pasando por una fase ya terminal y con mucho esfuerzo vino. Cuando vi llegar a Valcorba, el editor, acabando la presentación me dice, desde luego que nos vamos a ir a cenar, ¿no? Y yo le he de haber puesto una cara porque pues yo tenía un compromiso ético con mi amiga que había hecho tanto esfuerzo físico por estar conmigo esa noche. Y tal cara le he de haber puesto que me dijo, no te preocupes, cenamos en Barcelona porque yo me iba a ir a Barcelona. Me fui a Barcelona, cuando llegué lo busqué y me dijeron que estaba hospitalizado y bueno, muy poco tiempo después los dos se fueron. De modo que ese fue el último acto público que hizo el mejor editor que ha tenido España en el siglo XX, sin duda, fue aquí. Y también esa querida amiga mía. Y aparte, ese libro, aunque creo que es un libro que tiene o que recrea algunos momentos de humor, Tela de cebolla, es un libro, tengo un amigo que dice, todos están muertos en tu libro, hasta la lengua que retratas está muerta. Porque ese libro, aunque es una historia, o parece una historia de familia, sí lo es una relación, la relación de una niña con su abuela, pero esta narradora a veces es niña, a veces es adulta, y de lo que se trata es de retratar no la historia de la familia, lo importante es la historia de esa lengua. Es uno de los grandes amores de mi vida, el ladino y el judeo español, porque soy escritora y porque, bueno, un escritor, tú lo sabes, lo que más ama es el lenguaje y su propia lengua. Y el ladino es una joya, es una maravilla, el fenómeno en sí mismo, más allá de cualquier pertenencia comunitaria, porque mi primera pertenencia comunitaria es a mi lengua, ¿no? Entonces, el judeo español es su infancia, es una lengua que tiene como unos aparatos de rayos X o como esas bolas mágicas a donde puede uno ver el pasado, ¿no? Siempre digo que es más que la lengua de mi infancia, es la infancia de mi lengua. Digo la lengua de mi infancia porque aunque yo nací en México y mi lengua es el castellano, soy hija de migrantes, ya lo dijo Esther, de migrantes que yo creo que jamás imaginaron que sus vidas iban a dar a México y que allí estarían enterrados, ¿no? Las guerras, eso tristemente produce, ¿no? Migraciones involuntarias de gente. Entonces son los años de la posguerra. Mis padres llegan, pues no sé, en sus 30 y tantos años. Mi madre era cantante de ópera, entonces tenía una enorme facilidad para distintas lenguas y pasó al castellano contemporáneo fácil. Ella, claro, tenía conocimiento del ladino, porque eso es parte de lo fascinante, que ya estaremos hablando de eso. ¿Cómo puede ser que en comunidades lingüísticas, en países tan distintos a donde se habla castellano, esa lengua haya podido vivir siendo una lengua
viva y familiar durante tantos siglos. Es increíble. A mí, mientras más lo veo, menos lo comprendo. Tu familia, entonces, con esto quieres decir que tu abuela, tus padres hablaban esa lengua. Sobre todo mis abuelas, porque mis padres eran más jóvenes y, como decimos en México, agarraron rapidito la onda y aprendieron castellano. Pero en el origen habían hablado en su casa. Ellos hablaban búlgaro, pero tenían toda este contacto mucho más vivo de lo que hoy sabemos con esa lengua, porque sobre todo los abuelos, es como si iban a la calle, hablaban búlgaro, regresaban a casa, pasaban al ladino. Recordemos que Elias Canetti, que es el escritor premio Nobel, era búlgaro también, y en la lengua absuelta. En la lengua absuelta cuenta precisamente esa relación que tenían con el judeo español. Sí, fíjate que en Tela de Cebolla, es que ya soy muy dispersa y entonces me sacas temas y se me va la cabeza, pero fíjense que Elias Canetti, que le dieron el premio Nobel, estaba yo en casa de mi tío, el hermano de mi madre, una tarde. Él no estaba era químico, no estaba realmente relacionado con la literatura, y siempre por la noche le daba frío, se ponía un zarape así, a taparse, veía el noticiero. Era un jueves de octubre. Estaba yo a su lado cuando de pronto en la televisión anuncian el premio Nobel de Literatura a Elias Canetti. Jamás olvidaré cómo dijo: Elías era su compañero de la escuela, del que no volvió a saber nada. Los dos eran químicos y bueno, es una historia increíble, increíble, increíble. Perdieron contacto. Mi tío no era realmente un lector, ¿no? Algo habrá oído de Elias Canetti, pero bueno, de pronto oír que tu compañero de banca le dan el premio Nobel de Literatura y haberlo presenciado yo fue muy conmovedor. Pero para contestar tu pregunta, mis abuelos nunca pasaron al castellano. Entonces, eso hizo que yo tuviera un contacto vivo con el ladino de pequeña. Pero como siempre digo, es una lengua que entró a mi oído, pero no salió por mi boca, porque yo jamás les dije una sola palabra de regreso en judeo-español. Hubiera sido muy poco natural. Sin embargo, ¿no? Sí tienes algún texto en el que sí has recogido alguna palabra, alguna expresión del judeo-español. ¿Cómo? No una palabra. León de Lidia, de hecho, siempre que se ha traducido, digo, no que tenga tantas traducciones, ¿no? Está traducido al inglés, al francés y al italiano. Siempre me dicen, ¿pero qué vamos a hacer con el ladino? Tiene muchos fragmentos en ladino, muchos. Y claro, como yo lo publico en español, yo creo que un lector de castellano tiene perfectamente ese puente, ¿no? Y algunas palabras no son tan fáciles de deducir. Y es una novela. Yo no me voy a poner a dar clases en la novela, ¿no? Ni a poner abajo pies de notas. Entonces, fue un esfuerzo poder decir estas palabras distintas y que el lector no se pierda. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué no traes tú parás? ¿Qué es parás? Pues parás parece ser que es una palabra de origen turca, que en ladino todavía se usa, quiere decir dinero. Entonces, ¿cómo le iba yo a hacer para que el lector supiera que parás es dinero? Pues en el diálogo. El judeo-español, por ejemplo, del norte de Marruecos, que se llama jaquetía, es diferente tiene una denominación diferente, y que también utiliza palabras en hebreo y palabras en árabe. La palabra parnás se dice más que nada como que tiene que ver, yo creo que también vendrá del hebreo, ¿no? También parnasá es. Parnasá. Bueno, ella habla del jaquetía. Cuando estaba yo en proceso de escribir Tela de Cebolla, conocí a Esther, y un día muy linda tú me invitaste a un café en tu casa. Recuerdo esa tarde con una luz preciosa, y entonces me empezó a hablar del jaquetía, me permitió escribir unas expresiones que yo no conocía en jaquetía, y a la hora de escribir el libro me vino a la memoria todo eso,
Y hay una parte en donde Esther aparece allí. Yo le pedí permiso para que formara parte del, digamos, de toda la caleidoscopia. Me gustó mucho, salvo el café, que me dijo que era café turco y normalmente no tengo. El resto me gustó muchísimo. Pero es importante eso porque estamos justo precisamente aquí dos líneas que adquirió la lengua, porque en las emigraciones hubieron 3 ramas, unas que fueron las de Marruecos, como digo, los Balcanes, y está la de Holanda, Portugal, Holanda, Inglaterra, que termina en Nueva York. Y esa rama pierde la lengua, que es curioso también que las que mantienen su lengua son los búlgaros, o sea, los Balcanes, los turcos, búlgaros. Muchos mediterráneos. Sí, y la del norte de Marruecos, pero en cambio la otra rama lo pierde. Sin embargo, no pierde la conciencia de pertenecer a Sefarad. O sea, porque lo que a mí me interesa también destacar es que fuera de la lengua, además, hay algo que tiene que ver con esos hilos de comunicación con España y con la historia española, que no es tanto la lengua, pero sí es un vínculo muy fuerte que tiene que ver con una especie de pacto con la historia en la que uno se identifica con ese pasado. Sí, bueno, no se pueden imaginar lo que fue para mí el momento en que me entregaron el pasaporte español. Oh, y también fue muy emocionante para mí el que mi primer libro, Tela de Cebolla, mi primer libro narrativo, Tela de Cebolla, se haya publicado en España. Era como devolver las palabras a ese lugar a donde se habían expulsado, ¿no? El ladino es increíble. Por ejemplo, el castellano ha tenido una evolución, ¿no? Como todas las lenguas, y tenía sonidos que se fueron transformando. Entonces, el ladino los conserva, el castellano ya no. Por ejemplo, mujer, ¿no? Hoyos, casa, no casa. Y a mí eso me conmueve mucho, que la gente puede olvidar, pero las lenguas no olvidan, ¿no? Y pues yo no sé, es todo un debate. Hay quien me ha dicho que yo soy muy pesimista respecto al judeo español, porque, bueno, aparte de que esto sí es un dato duro, digo, el ladino pertenece al libro rojo de la UNESCO como lenguas en vías de extinción, pero mientras menos hablantes tiene, más esfuerzos institucionales se hacen, y qué bueno que se hagan, pero los esfuerzos institucionales no alcanzan. O sea, una lengua lo que necesita para estar viva, primero es que la hablen los niños, ¿no? Ser una lengua de intercomunicación personal. Eso tristemente ya se perdió. Es una lengua que sobre todo se perdió en las cámaras de gas, ¿no? Porque muchos de sus hablantes murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues poco a poco, es muy curioso, ¿no? También creo que Bashevis Singer decía respecto a la otra lengua judía, el yiddish, que es una lengua que siempre estará muriendo, ¿no? Nunca acabará de morir, y qué bueno. Pero sí, hay divisiones de estudio, hay clases de ladino incluso en línea. Hay estas divisiones de estudio tanto en Israel como en Los Ángeles. Hay un chat de muchos miembros, como de 1000 y tantos miembros, que es muy curioso porque pues usa la tecnología del siglo XXI con la única condición de que si quieres participar como para escribir, tienes que escribir en esta lengua del siglo XV que prácticamente ya no se habla, ¿no? Pero que yo adoro, la adoro de verdad. Y luego me pregunta que si rescato, no, eso es una tontería, nadie puede rescatar nada. Lo que sí se puede es dejar una memoria. Y yo, digo, tampoco es que me quiera convertir en la escritora oficial del ladino, pero sí tengo esa impresión, y lo he dicho en alguna entrevista, en algún texto, de que me fue entregado un fuego vivo
como en las Olimpiadas, con esta sensación de que se está apagando en mi mano y como si con ese fuego yo quiero escribir y hacer algo, ¿no? Eso es lo que yo quisiera. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, en realidad que hay una parte de lo que es la lengua hablada, que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver con la comunicación entre una pareja en la calle, en fin, lo que es una lengua viva. Ahí tenemos, en ese esfuerzo de lo que está hablando Miriam, hay que destacar trabajos que se han hecho en Jaquetía, por ejemplo, como Line Amselen, quien tiene en París, en el Cervantes, ya que tenemos aquí al Cervantes de Tetuán, al director del Cervantes de Tetuán, comentaros que el Cervantes de Tetuán, por ejemplo, ha hecho también un gran esfuerzo. No solo el Cervantes de Tetuán, muchos de los Cervantes están haciendo un esfuerzo, pero cuando hablamos de palabra esfuerzo, efectivamente, nos da la sensación de qué es lo que está pasando. Sin embargo, sin tanto esfuerzo, Line Amselen, por ejemplo, ha publicado un libro que está escrito totalmente en Jaquetía. También ¿Qué ha pasado con ese libro? Lo publicó aquí, lo ha traducido y tiene lectores. Es un libro que se tradujo aquí en España y sí. Y también Soli Levy, que vivía en Canadá, publicó una serie de DVDs y libros que son más bien humorísticos en Jaquetía, contando anécdotas, historias y vida. Eso es un testimonio muy actual de personas que lo siguen hablando, porque ellos es que lo han recibido de sus padres y lo hablan de modo natural. ¿Por qué? Pues porque hay gente que, como Line, por ejemplo, que salieron sus padres de Marruecos hablando jaquetía y se fueron y se incorporaron al francés, de forma que el español que ellos seguían hablando era la jaquetía. Entonces no tuvieron que hacer el viaje al español. Mi familia, que viene de Tetuán, ellos dejaron voluntariamente la jaquetía porque se consideraba porque los que hablaban estas lenguas, tanto el ladino de Bulgaria, por ejemplo, como el de Marruecos, ellos no tenían la conciencia que estoy hablando una lengua del siglo XV. Ellos hablaban la lengua que tenían como si fuese el español. En Marruecos sucedió algo que no les pasó a los otros. Es que llegaron españoles hablando el español del siglo XIX-XX. De forma que, claro, ellos se dieron cuenta que su español era un español que se quedó atrás. Y como decía Jacob Hassan, que era un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nadie les dijo que el español que ellos hablaban no era un mal español, es que era un español del siglo XV, era el jaquetía, que era como dice, y quiero recordarle a Jacob, a un académico que vive ahora en Israel, Jacob Bentolila, yo le pregunté, ¿cómo tengo que definir la jaquetía? Y me dijo, pues no digas que es una lengua, no digas que es un idioma, di que es un habla. Pues la jaquetía, que es un habla, Jacob Bentolila, que por cierto perdió a su nieto que estaba en la fiesta con el grave pogrom que sucedió recientemente en Israel, perdió ahí a su nieto, y yo sentí, cuando él me lo dijo y le llamé a darle los pésames, una sensación muy curiosa, porque él, que viene del norte de Marruecos, que llega a Israel, que probablemente su nieto algunas palabras también en jaquetía hablaba, se perdió de repente, ¿no? en ese horrible pogrom que se ha sufrido recientemente. Y entonces esa lengua, los judíos del norte de Marruecos la dejaron voluntariamente precisamente porque pensaban que era un mal español. Sin embargo, hoy hay un esfuerzo por muchos de ellos de recuperarla. Pero en mi forma de verlo es ligeramente diferente a la que apunta Miriam, porque yo sí he visto, por ejemplo, a muchos escritores como Juan Gelman, que no es sefardí, pero que escribe uno de los poemarios más interesantes también en judeo-español, de algún modo judeo-español, que es Divaxu, porque él se inspira de Nicole Nijinsky,
Ajá. Dilo tú bien. Clarice Nikoisky. Ella es sefardí, pero pronuncia perfectamente también esto. Y bueno, pues Nicole tiene también una serie de libros que ha escrito, que ha influido a Juan Gelman, pero que nos ha dejado una huella en literaria. Entonces, tanto Miriam como muchos otros escritores, Denise León, con quien tú te has encontrado recientemente, como Cynthia Gabay, todos ellos están también aportando literariamente una obra que está recogiendo de algún modo todo esto. Pero yo creo, por mi forma de verlo, es que las lenguas se transforman y que viven. Y los judíos del norte de Marruecos que no hablan ya la jaquetía tienen como en una sombra, en su interior, en su español, esa parte, como una huella. De forma que en todos ellos quedan muchas palabras que se dicen, de las que hablan, y que es como nuestra lengua secreta en la que nosotros también podemos entender determinadas cosas que nos decimos entre nosotros y que siguen vivas, y están muy vivas, como pasará en las comunicaciones que tengas tú con núcleos que conozcan bien tus referencias. Fíjate que en México es muy curioso lo que pasa, porque en las zonas rurales, la gente con poca escolaridad usa palabras, yo diría como de un español arcaico, que la mayoría de la gente cuando las oye lo consideran errores de la lengua, ¿no? Pobres, son indios, no fueron a la escuela, hablan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Palabras como mesmo, andejuites, nadien, ancina. Cuando yo he dado charlas, de pronto la gente que me oye me dice, pero yo tengo una tía que dice ancina. Y yo sonrío porque, claro, ellos juzgan como ignorantes a quienes hablan así cuando la ignorancia es de quien juzga. En realidad esas palabras que las decían mis abuelas, claro, a mí también me llegó a ocurrir de decir, bueno, pero este campesino, ¿por qué habla ladino? ¿Será búlgaro o qué? No, estoy bromeando, obviamente no se me pasó por la cabeza que fuera búlgaro, pero sí me llamaba la atención la cercanía, ¿no? La frontera que se tocaba entre esas dos lenguas. Y pues claro, es el español que llevaron los primeros pobladores a América y que de alguna manera se quedó congelado en las zonas del campo. Claro, a mí si un alumno me dice, ¿fuiste? ¿Veniste? Pues no, me muero, ¿no? Un universitario, pero cuando un campesino lo dice, yo en sí entiendo de dónde viene eso. Entonces, bueno, y también acercarse al Quijote es también entender el origen de estas palabras maravillosas. Fíjense que cuando yo terminé Tela de Cebolla, este primer libro, no sabía qué seguía. Yo después publiqué un libro de poesía, ese sí, concebido, escrito y publicado enteramente en ladino. Eso es algo que no se podría hacer con una novela. No tendría sentido, pero con la poesía sí. Y fíjense que es un libro que ha tenido, digamos, atención crítica, etcétera, etcétera. Si hubiera sido una novela, creo que no tendría mucho sentido. Pero lo que les quiero decir es que yo no sabía qué iba a pasar, y creo que algo que caracteriza mi escritura es como algo que caracteriza también a mi familia, que es el desplazamiento. A veces creo que si yo no he querido nunca reunir toda mi poesía, me lo han ofrecido y no he querido, pero si algún día se reuniese, parecería una antología de varios escritores, porque yo cambio de libro en libro. Siempre digo que la crítica suele favorecer todo lo contrario, que un pintor luego lo reconozcas, míralo, sí, claro, es Matisse, es Picasso, etcétera, o un escritor
Octavio Paz en México, es muy reconocible, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, yo le dejo ese privilegio a mis colegas, yo me aburro de ser siempre la misma y aunque no es un programa tampoco de mi parte, ha sido algo natural que con la perspectiva de los años me permite observar eso. Estaba preocupada porque me di cuenta que no había acabado de estar en ese mundo de Tela de Cebolla y pues me preocupaba como descafeinar lo que había yo encontrado ahí. Pero de pronto también dije, bueno, ¿y a dónde queda mi libertad de escritora? Si yo quiero seguir en ese universo, lo voy a hacer. Me da hasta vergüenza decirles cuántos años tardé en escribir León de Lidia, porque pues mírenlo, es un libro pequeñito, que como les digo, ay, búsquenlo el año que entra, háganme ese favor, que se va a publicar aquí en España. Y les voy a contar algo de León de Lidia. La presencia del ladino es menor que en Tela de Cebolla. En Tela de Cebolla hay una relación de una niña con una abuela mal encarada, la abuela amargosa, que le amarga la infancia a la niña, y la niña es una rebelde, entonces es una relación muy sui generis, ¿no? Y pues yo pensé, no voy a tomar a la abuela porque todo el peso dramático de Tela de Cebolla está muy recargado en esa abuela y no voy a descafeinarlo. Y lo mismo me pasó, no la quería usar, pero se me iba metiendo. Y bueno, es que a veces no te puedes negar a esas cosas. Sí está en una menor medida esa abuela mal encarada, y también hay este conflicto con la voz narrativa. Y les cuento que este pobre libro no encontraba título. De verdad, no lo tenía, o tuvo muchos títulos, más bien. Uno me gustaba un tiempo, se me caía, etcétera, ¿no? Ya le llamaba yo el huerfanito de título al pobre libro. Y por una serie de casualidades me entero del nombre de la primera moneda que existió en la humanidad en Turquía, ahí en esa zona donde fue el terremoto, ¿no? Que antiguamente se llamaba Lidia, el reino de Lidia, y ahí fue acuñada la primera moneda que tiene un león con las fauces abiertas, es preciosa, una moneda de oro y plata, así muy linda. Me encuentro con ese nombre y, o sea, estos rizos se me alaciaron de la impresión. Son los nombres de mis padres que perdí muy fuera de tiempo. León y Lidia. Mi libro no tiene nada que ver con una moneda ni con economía. Entonces yo tuve que escribir una pequeña historia que está en algún momento del libro para justificar por qué tiene el nombre de una moneda. Y fíjense que en algún momento yo estuve en Estambul y visité el Museo de Arqueología, y en ese museo hay una vitrina que tiene el primer poema de amor que existió en la humanidad, que se lo escribió, por cierto, es una mujer. Las mujeres hemos sido muy olvidadas, pero miren, la primera novela del mundo, la primera considerada novela, la escribió una mujer japonesa, Murasaki Shikibu. Este primer poema de amor se lo escribió a su novio en escritura sumeria, es una tabletilla, a mí me impresionó mucho verla. Entonces, en esta historia que yo escribo, recuerdo esta tabletilla y como en un ambiente un poco onírico, pongo a una niña a cuidar esa tabletilla. Bueno, estoy narrando la historia y mientras la estoy escribiendo, dije, voy a consultar, seguramente hay una traducción de ese primer poema de amor, lo voy a consultar y lo busco en la red y aparece, primer verso, León, rey de mi corazón. No, bueno, ¿qué les puedo decir? Ha sido como un regalo, digo, son cosas que tú lo sabes, pasan de vez en cuando, nos pasan de vez en cuando a los escritores y son
regalos, eso es lo que son. Entonces antes, cuando no encontraba el título, siempre iba con mis amigas escritoras. Ay, ¿qué les parece si... ¿Qué les gusta este título? No, hombre, cuando encontré, me importaba un pepino lo que pensaran amigas, editores o quien sea. Era clarísimo para mí que León de Lidia se iba a llamar, y además tiene como twist de género, ¿no? Porque generalmente las mujeres son las que son tendría que ser Lidia de León, pero pues es León de Lidia, ¿no? Ahora una amiga encontró una especie de reproducción de la famosa moneda y dice que ya va en camino hacia mí. Digo, obviamente es una reproducción, imagínense, 28 siglos tiene esa moneda. Antes de eso todo era trueque, ¿no? Es una historia que me acompañará siempre, yo creo, la historia de cómo surgió este libro, porque, pues no sé, la presencia de mis padres siempre atraviesa desde el primer libro mío que publiqué muy joven, ya no era tan joven, pero desde la perspectiva de mi edad de ahora me parezco jovencísima. Ahí está esa presencia, porque a veces lo que se pierde antes de tiempo siempre aparece como una añoranza permanente, ¿no? Bueno, no hay tiempo para perder a alguien, la verdad que, ya sabes, yo también acabo de perder a mi padre y las edades, parece que no hay una edad justa para eso. Que, bueno, ¿cuándo dices que va a salir el León de Lidia? Que estamos todos... Creo que en mayo. En mayo. Pero Tela de Cebolla sí está. Sí, Tela de Cebolla está en Alcantilado. En Alcantilado. Y este también va a salir en Alcantilado. Sí. Que yo sepa, qué bien. Falta poquito para que cumplamos un poco el tiempo que tenemos previsto. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta para... Sí. Si no me importa, sí, es mejor porque estamos grabando y entonces es una mejor forma para que se grabe la pregunta. Gracias. Es una cosita breve. Cuando me enteré que venía usted, inmediatamente reservé porque estaba muy agradecido a su libro de Tela de Cebolla, que me parece fantástico, lo disfruté mucho. Y ahora que me entero que es usted española, de pasaporte, mexicana y sefardí, y usted está condenada a ser española, porque no tiene escapatoria posible. Usted es española por tres motivos. Entonces, bienvenida y gracias por el libro, me encantó. Y todo ya ve que es circular. Estamos en el Palacio de Cañete, o sea, Canetti, o sea, un escritor búlgaro que también tenía el ladino como lengua familiar. Y, en fin, todo va encajando, no sé. Gracias por el libro y me ha encantado la charla. Gracias. Muchas gracias. No, respecto a la huella que puede haber hoy en día del ladino, en el día a día, por ejemplo, en un entorno como Israel, a mí me ha sorprendido descubrir que Netflix ha rodado una serie, no sé si lo saben, de una familia sefardí, desde el final del Imperio Otomano hasta la Segunda Guerra Mundial, donde el sefardí, si lo oyes en versión original, en los abuelos está plenamente presente. A medida que van bajando, las generaciones lo van perdiendo, básicamente por la radio o por la televisión, más adelante por la presencia. Más allá de esta serie que hemos descubierto aquí en España por curiosidad de Netflix, hay algún... Pues además es Miss Jerusalén. Es Miss Jerusalén, sí. Creo que es la traducción, me parece, ¿no? Hay otra. ¿Hay otra? Sí, una de Turquía, ¿no? Sí. Porque además aquí queda muy reflejada la diferencia entre kazanakíes y sí, sefardíes y la influencia del alemán en el... Es muy buena esa serie precisamente para el tema de las historias familiares, de sí. los idiomas. A mí me encanta oírles hablar, me emociona. Sí, yo lo pasé a versión original. Yo también, la mezcla del hebreo con la forma de la familia hermosa. La familia hermosa. Me encanta, sí, realmente. Es un poco culebrón, hay que decirlo. Sí, es culebrón, pero no pasa nada. Pero es una familia hermosa claro. y además tiran del ladino en los momentos emotivos. Sí. Que es lo curioso. Más emotivos. La otra serie se llama Café Estambul, ¿no? Café... No sé.
Más allá de esto, esa serie, si hay alguna película que haya utilizado alguna además cosa. es curioso porque se notan los actores que son sefardíes de origen, que es básicamente la abuela hermosa, y los actores que no son y utilizan el castellano castellanizado, o sea, con el acento de hoy en día. Sí. Y se nota muchísimo si lo oyes en versión original. Más allá de esto, ¿es anecdótico en la televisión hebrea o...? Yo creo que, bueno, está la turca también, y también es una mujer que es sefardí, y también en la primera temporada escuché que hablaba cosas también en ladino. En la segunda temporada solo he visto es también otro culebrón y ya no me enganché, la verdad, en la segunda temporada no oí tanto en ladino. Pero no es anecdótico, es que en Israel se hablaba y pasó que los que lo hablaban lo mantuvieron de esta forma porque no tenían ese contacto directo con otros con el español. Entonces sí siguieron manteniéndolo. De hecho, Aleph Bet Yoshua, él siempre se reconoce a sí mismo como un escritor sefardí, aunque no en sus libros, no sé, en su vida privada no hablaba el judeo español en ladino. No sé si tú conoces alguna obra. Fíjate que en México hay una mujer que publicó una novela que se llama Novia que te vea. Novia que te vea es una expresión, ¿no?, que sigue muy viva. Incluso en familias sefaradís que ya no hablan ladino, siguen usando esa expresión, ¿no?, que es muy, muy bonita, ¿no? Es cuando, no sé, tienes a un familiar joven y es su cumpleaños y le dices a novia que la veas, ¿no? Bueno, esta mujer se llama Rosa Nizan. Su libro lo hicieron película en México, y es la historia de dos comunidades, la Ashkenazí y la Sefaradí. Y fíjense que esta película, si no me equivoco, es del 93, y a mí me pidieron ser actriz. O sea, es la única película en donde yo he participado. Digo, es un papel menor el mío, pero es un grupo de mujeres que se juntan por la tarde a chismear y a coser y a jugar barajas, yo qué sé. Me llamo Alegra en esa película. Y hace poco la volví a ver y no envejeció mal. Por ahí la pueden buscar. Por cierto, la serie que tú dices, que me parece que está en la plataforma de Netflix, en México no ha llegado, tristemente. Y ya como curiosidad, sí, esas diferencias que se ven todo el rato en la serie, estudias entre los ashkenazíes y los sefardíes, al día de hoy imagino que no perviven, no se mantienen. No entendí. Uy, son muchísimas. Pero digo diferencias, o sea, de enemistad incluso, ¿no? Sí, en aquel momento. Yo en Tela de Cebolla cuento así un pique entre dos familias. Es que sí es muy distinta. Mira, es distinto el humor, es distinta la comida, es distinta la forma de rezar, pero bueno, en realidad es una tontería, ¿no? Son variantes de lo mismo, ¿no? Sí, en España se dio el caso que hay dos comunidades, la que venía del norte de Marruecos, que son sefardíes, y la de los askenazíes. Y en un primer momento, los askenazíes, que mayoritariamente venían de Argentina, no se incorporaron a las comunidades que ya estaban funcionando, que venían del Marruecos. Y ahí sí se dio un enfrentamiento curioso en la que los askenazíes decían que los marroquíes eran mercaderes. Entonces era una forma, porque el sefardí, sobre todo que venía del norte de Marruecos, muchos de ellos eran muy ilustrados, pero no universitarios. Tenían el conocimiento de que da el estudio del Talmud Torá, hablaban 5 idiomas, hablaban hebreo, árabe, francés, inglés, pero no habían pasado por universidades. Y ahí sí que hubo un choque de formas de entender. No, las hay y no las hay. Hay una cosa que ha sucedido. El mundo sefardí, su religiosidad es una religiosidad mediterránea y abierta, en la que no hay definiciones internas acerca de cómo eres. ¿Eres judío? No, ortodoxo, reformista,
conservador. Esas diferencias religiosas se dio en el mundo askenaz, que están los Lubavitch, que habéis visto en las películas con los Peot, muchas sectas diferentes. El mundo sefardí era mucho más integrador, de manera que en la misma familia vivía alguien que no era extremadamente religioso junto al muy, muy religioso. Y el muy, muy religioso no decía al otro lo que tenía o no que hacer, sino que convivían porque celebraban las tradiciones conjuntamente sin ningún problema. El otro mundo sí empezó a separarse, de forma que los que llegaban askenazíes, cuando la comunidad judía en Madrid, por ejemplo, se define como ortodoxa, encuentran en esa definición un problema para integrarse. Pero es una definición desde la ortodoxia sefardí, que significa tradicionalista, pero no es la ortodoxia askenaz, que realmente es una ortodoxia practicante y mucho más cerrada en su práctica. Entonces, lo que ha habido es una diferenciación en las formas de concebir los lenguajes y las definiciones, que costó mucho romper. Hoy en día están las comunidades mucho más integradas. Y algo que me llama la atención, perdón, vuelvo al tema que mencionaste, es todas las personas que me han comentado, obviamente, como saben que yo estoy interesada y trabajo con esas palabras, toda la gente que la ha visto me lo comenta con un gusto, en el sentido de que llama mucho la atención. El uso de esa lengua tiene una ternura. Es precioso, es precioso. Ojalá y se hicieran muchas más series que integraran todo esto. Por cierto, que yo leí que la presencia del Google es responsable de la muerte de muchas lenguas. Porque, claro, porque no... en sus traducciones inmediatas no las integra, ¿no? Hoy en día esa presencia tecnológica puede ser un arma de fuego importantísima para acabar de ultimar una lengua. Obviamente nadie busca en ladino cómo se dice tal cosa en internet, porque pues hay tan poco. Pero ahora te pregunto yo, tú por ejemplo cuando hablaba la abuela, ¿le entendías? Pero con el sentido general. La abuela. También hay una abuela mala. Ay, qué interesante para mí. Se alegra en ladino, se hace todo lo relacionado con los nietos y los hijos y los sentimientos en ladino. Sí, a mí también la serie está muy bien. A mí me encantaría que Tela de Cebolla, no una serie no, pero que se hiciera una obra de teatro, porque hay una relación muy característica de la niña con una abuela, ¿no? Una amiga está tratando de hacer una adaptación, vamos a ver. Ahora, yo, por ejemplo, en la turca se ve también una pequeña diferencia, pero es importante decir que el hebreo, que es un idioma que, como sabéis, durante siglos se mantuvo también, pero se mantuvo únicamente como estudios religiosos, y según la Torá, cuando se retoma para hablar en Israel, la forma de la pronunciación que toman es la de los sefardíes. Y entonces, que es una pronunciación que cuando se ve es muy similar a la forma que tenemos de vocalizar el español. Yo eso que dices no lo sabía, porque en hebreo, el hebreo que se habla hoy en día en Israel usa la R a lo francés. Pero eso ya, ¿no? Porque lo hablan mal, pero... Ay, no. Pero así se habla. No, pero el hebreo, que cuando se decide qué hebreo, cómo se va a hacer el hebreo, o sea, como tienen que elegir una pronunciación, piensan que el hebreo que se habla por los sefardíes está más cerca del hebreo original porque tiene menos influencia de los sonidos guturales interesante, eso no lo sabía, del askenaz. Sí, es interesante. Aunque por supuesto que la lengua está viva y ha cambiado su pronunciación.
Claro, claro. Están mezclando con las palabras en alemán. Fíjate que eso que decías, que durante siglos el hebreo existía solamente en un campo litúrgico, Claro. no era una lengua de comunicación interpersonal. Entonces, en las discusiones de los académicos y así que me han discutido que cómo es posible que yo sea tan pesimista, que la lengua puede pasar como con el hebreo y yo digo, bueno, a lo mejor un día se crea un país a donde se tenga que hablar ladino, entonces sí, para que vean. Pero una lengua sin patria y con una academia tan reciente que se la pasan peleándose, por cierto, ¿no? O sea, pueblo chico, No, bueno, y el infierno hebreo grande. tiene un sentido diferente porque se sigue, está vivo en el estudio de la Torá, en el Talmud, siempre se mantuvo de alguna forma vivo y tenía un sentido místico y espiritual. El ladino, y en eso yo no es que sea ni optimista ni pesimista, prefiero no definirlo. Yo lo que creo es que los que hablamos hoy español, de algún modo seguimos hablando una lengua judeo-española, porque hemos incorporado a nuestra lengua palabras que vienen pues de ese judeo-español que se hablaba entonces, de la jaquetía, y además tenemos que utilizar palabras y del árabe, y tenemos que utilizar palabras, como has dicho tú, novia te vea, no lo puedes decir de otra forma. O manzía, que era una cosa que decíamos nosotros, yo tampoco, no tenemos todavía otra forma de decirlo y todavía la seguimos diciendo. De manera que no creo que esté muerta, creo que es que se ha transformado y se sigue hablando de otras muchas formas. Porque yo le sigo entendiendo esos libros, sigo entendiendo esos poemas y creo que es que se siguen hablando de otras formas. Vale, pero ya no hay familias que la hablan. Eso cambia todo, en mi opinión, cambia todo. Pero bueno, ojalá nada me haría más feliz que equivocarme, porque adoro el judeo español. Pero lo vamos a incorporar. Claro, es lo que pienso, que está incorporado. Latinos y no estaba Cicerón. No sé si me explico. Nosotros somos latinos, somos una comunidad latina. Ya hablamos una cosa transformada en latín que es el español y que sirve para comunicarse a millones de personas. Y se dan los Grammys latinos, no los Grammys de no sé qué. Y hay gente que no tiene nunca Roma ni a ningún sitio, pero los llamamos latinos. Es decir, que todo eso lo hemos incorporado y lo usamos con toda tranquilidad. Somos latinos porque vivimos en un mundo latino. Ya está, no se habla latín, pero reconocemos que es nuestro origen. Ah, no, claro. En España en ese momento hubo una conocida cantante que nadie sabía que era Sefardí. Y todo el mundo pensaba que era sudamericana por la ¿Quién era? cantaba con los machos. Y luego ya de mayor me he enterado que de su acento rarísimo cantando con los machos era porque era Sefardí. Y pensábamos todos los Pues mira, esa historia no la conocía tampoco. Maravillosamente, llevando un buen talento. Claro. El otro día mi hijo me mandó un descubrimiento que es una canción sefardí que se cantaba, que también le he oído en otras versiones y la canta un grupo latinoamericano con una versión diferente pero latinoamericana. Es la canción que es Escuchís, señor soldado. ¿Te suena de esa canción? ¿Cómo? Escuchís, señor soldado. No. No sé si la habéis oído. Eso suena chileno. Escuchís, no, esta mi jaquetía. Ya. Eso es una, pero como escuchís, señor soldado, si de la guerra venís. Claro, claro. Eso. Claro. Sí. Respecto a lo que decías, de ese uso que ya está tan incorporado. Fíjense que mi familia era muy heterodoxa, no era una familia muy observante, pero bueno, siempre nos reuníamos pues para cenar los sábados o en el Año Nuevo y en Yom Kippur unos ayunaban, otros no, bueno, en fin. Pero siempre para romper el ayuno se hacía un pan de naranja, se le echaba aceite de oliva y estaba como espolvoreado. Nosotros le decimos azúcar glass, ¿sí? Aquí también. Y eso se llamaba pandishpan. Cuando ya me puse yo a escribir esto a hacer algo con el judeo español, de pronto digo pandishpan.
pues es pan de España, pero nunca me lo dije a mí misma, no me había dado cuenta. Qué bonito, era para mí como una palabra entera, dispan. Es que no se sabe. Yo he ido a México y digo, ustedes hablan andaluz y no lo saben. Hay muchas palabras que se utilizan en el español de México, claramente son andaluzas. Qué bonito. Muchas cosas son andaluzas. Oh, sí, muchísimas. Dice, ¿cómo encuentra esto? ¿Lo encuentra parecido? Digo, no, a veces lo encuentro igual. O sea, yo voy a México y me encuentro España como de otro orden. Totalmente. Y entonces, sin saberlo, dicen, oiga, joven, usted es muy flojo. Muy flojo para decir que es muy vago. Es una cosa muy andaluza. Muy flojo para decir que es muy vago, que no trabaja. Usted es muy flojo. Sí, flojo es como holgazán. Entonces, en México es una expresión muy corriente, pero Sí. también claramente viene claramente de un español muy andaluz. Sin embargo, probablemente el mexicano no sepa que es tan andaluz. Total. Ay, qué bonito adoro las lenguas. Es que contienen adentro tantas historias, ¿no? Y no lo sabemos. Tal cual, no lo sabemos. Me encanta. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden encontrar Tela de Cebolla en cualquier librería, o pueden pedirla. Pero se escribe porque si no, no la van a encontrar. Se escribe con 3 faltas de ortografía. S, V, Y, cebolla, al revés de cómo debería escribirse. Bueno, ¿cómo se pronunciaría de alguna forma? ¿No? Se escribe como la pronuncia. Bueno, ahí sería muy difícil, es Tela de Cebolla, ¿no? Porque, claro, en ladino sí hay una diferencia que ya en castellano claro. Se ha perdido entre la V y B labial y B labiodental. Así las aprendí yo en la primaria. Aquí, ¿cómo les dicen? B de vaca B y V, ¿no? B baja y B alta. Pero yo siempre he dicho B de vaca o B de burro, punto. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y